Justicia. Esperanza. Dignidad. Corresponsabilidad. Pienso en futuro. Yo creo que tenemos que romper la idea de que la construcción de paz es el acuerdo de paz. Es un pedacito de la construcción de paz. Tenemos que pensar en lo que tú dices, hay que pensar en las exclusiones, en las desigualdades, porque si no nos quedamos en una paz que es un pedacito. Pues había un conflicto armado creado por las FARC y el gobierno, pero el conflicto colombiano va más allá de ese conflicto armado. Yo estoy de acuerdo, sí, pero pensando también en que el acuerdo es un tratado de principios y de medidas y eso, o sea, si cumpliéramos siquiera ese pedacito, ojalá, pero lo otro lo podemos dejar para dentro de 30 años, metámoslo juntico, revolvámoslo. Sí, pero, o sea, yo estoy de acuerdo con que eso no es la paz completa, digamos, pero ayudaría muchísimo, o sea, que cumplamos el acuerdo ya da un avance muy grande en temas de equidad, en temas de desigualdad también, porque es que no es gratuito, o sea, un fondo de tierras para las mujeres, para hablar de tenencia segura, hablar de proyectos productivos, hablar de becas estudiantiles para los jóvenes pobres de la ruralidad, o sea, eso no, realmente eso transforma la calidad de vida de la gente en los territorios, hablar de salud para las mujeres, salud sexual y salud reproductiva en territorios rurales. Estamos a años luz y eso está en el acuerdo, eso sería lo básico. Todo lo demás es una agenda desde las feministas y desde Mujeres, Paz y Seguridad mucho más amplia y de paz mucho más amplia, pero yo me trazo por ese pedacito. Si tú le preguntas a una mujer de Montes de María, a una mujer incluso del Chocó, por supuesto que sí es distinto. O sea, si es distinto después de la firma del acuerdo de paz, si es distinto caminar por carreteras, si es distinto mandar a los niños y a las niñas a la escuela veredal, si es distinto, claro, la presencia de actores armados, el miedo al reclutamiento, el miedo a los bombardeos, no es igual antes y después de la firma del acuerdo de paz. Claro, hay otros riesgos, hay otras guerras que se han ido reencauchando, ¿sí? No podemos decir que estamos peor que hace 5 años, ni que todo se ha transformado, no, pero sí es distinto en la cotidianidad de muchos pueblos, de muchos territorios en Colombia. La situación de las mujeres en Montes de María en épocas de guerra era una situación muy crítica porque las mujeres eran como un botín de guerra para los grupos al margen de la ley, eran violentadas, eran golpeadas, eran marcadas, eran quemadas, eran un objeto porque si un jefe de la guerrilla, un jefe paramilitar le gustaba a esa mujer tenía que ser para él por encima de cualquier otra cosa. Nosotras como feministas estamos pidiendo que la violencia sexual sea tenida en cuenta de una manera muy importante en el proceso de justicia y de verdad y de reparación. Y para esto estamos pidiendo que en el marco de la Justicia Especial para la Paz se abra un caso importante, uno de los casos, macrocasos de violencia basada en la sexualidad de las víctimas, para poder como entender y para que esas mujeres sean esas personas, porque no solamente son mujeres, pueden ser personas trans, mujeres lesbianas, hombres gays que han sufrido violencia sexual por su identidad sexual. Entonces es importante que se abra un caso y se investigue este caso y la sociedad colombiana entienda qué pasó con esas personas y esas personas sean reparadas y como sociedad también seamos reparadas. En la actualidad no se puede decir que nosotras las mujeres que fuimos víctimas del conflicto armado no podemos decir que hemos recibido una reparación por parte del Estado. Nosotras la sanación que estamos recibiendo es dentro del proceso organizativo y eso a nosotras nos ayuda a sanar y a repararnos en el proceso de transformación en el que estamos y de construcción. Aunque ya no tenemos, por así decirlo, un asentamiento militar, paramilitar o guerrillero dentro del territorio,
No quiere decir que nuestra vida no esté en riesgo, porque continúa en riesgo. Se comenta que en nuestro territorio se están nuevamente rearmando grupos al margen de la ley, y eso también a nosotras nos pone en riesgo. Y muchas veces nosotras, que somos las que llevamos el proceso dentro del territorio, son las que mandan a silenciar. Es el primer acuerdo de paz del mundo que incluye tantas medidas de género. Y el papel es cuidar y exigir el cumplimiento de esas medidas. Además, yo creo que ahí hay un aprendizaje para Colombia y para el mundo, y es qué son medidas de género, ¿sí? ¿Qué es pensar en el género? O cuáles son los temas de género. Y lo que demuestra el acuerdo de paz es lo que las feministas hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Los temas de género son todos los temas. O sea, hablar de tierra es hablar de los derechos de las mujeres y tiene que tener un enfoque de género. El primer punto del acuerdo yo creo que es tan fundamental, lo de reforma rural integral. Es cierto que las inversiones deben llegar al campo inicialmente, porque es precisamente en el campo donde se inician las guerras. Es así, hacer un retorno hacia el campo, como lo dice muy bien, con garantías de seguridad, con acceso a vías, que sean unas buenas vías de acceso, garantizándole al campesinado el retorno. ¿En qué manera? O sea, garantizándole estar protegido en el campo, garantizándole que sus cultivos sean fácil acceso a salir para que se vendan, garantizándole su seguridad, o sea, garantizándole su salud, su derecho a la educación, su derecho al trabajo. Entonces, un retorno hacia el campo para que todo pueda marchar en paz es así, con todas las garantías que se requieren. Ahí está la clave. Sí, sería diferente porque las mujeres tuvieran acceso a la tierra, tuvieran acceso a la salud, a la educación, al empleo, fuera algo maravilloso para nosotros, pero no es así, porque por lo menos si la mujer tuviera un pedazo de tierra que fuera sostenible, no dependiera de andar buscando un trabajo en otro lado porque tiene un pedazo de tierra donde cultiva. Si tuviera un acceso de vías adecuadas y le garantizáramos la producción de sus productos, ¿para qué va a buscar trabajo en otra parte? Si ahí tiene aseguro su alimentación y su salud. La tierra allá no es para las mujeres, sino para los hombres, porque las mujeres no tienen derecho a la tierra. En el punto 1 se habla también del acceso a créditos, pues ese menos. ¿Por qué menos? Porque las mujeres van a solicitar un crédito y le ponen miles de barreras, les piden escrituras, por ejemplo, títulos. ¿Y qué título va a tener una mujer si nunca ha tenido un pedazo de tierra? Entonces, si no le han titulado una tierra, ¿cómo va a exigir un crédito, ¿no? Entonces, ahí se creó la norma, pero no han entregado un solo crédito. En Colombia, muchos hemos levantado la voz precisamente por el incumplimiento por parte del gobierno actual. Entonces, cada vez que una persona, un ciudadano, conoce el acuerdo de paz, entonces dice, y aquí hay algo que me beneficia a mí, que beneficia a mi comunidad, entonces vamos a exigirlo. Entonces esa exigibilidad de derechos contemplados en el acuerdo es lo que hace que los líderes y lideresas alcen su voz, reclamen, y esto no le gusta al gobierno. Esto no le gusta a los grupos armados ilegales. Cada vez que un campesino reclama la tierra, los grupos armados pues los asesinan porque dicen, no, esta es mi piedra en el camino. No necesito aquí líderes protestando, necesito es la tierra para cultivar, por ejemplo, coca. Necesito es la tierra para hacer extracción ilegal de oro, de petróleo, de todo esto. Entonces, ahí está la situación. Mientras los terratenientes siguen con la mayoría de la tierra para los monocultivos, para sembrar palma, para sembrar teca, para tener ganadería extensiva, la misma tierra la pone a pelear a los más pobres. Entonces es la misma tierra para las víctimas, es la misma tierra para los excombatientes, es la misma tierra para las reservas campesinas, es la misma tierra para los indígenas, es la misma tierra para los parques naturales, ¿sí? Entonces,
es una pelea entre pobres generada por el Estado porque le conviene, mientras que su tierra de los ricos no la está repartiendo, ¿sí? Defender la tierra en Colombia es ponerse una mira de un arma en la cabeza, ¿sí? Defender los recursos naturales es ponerse una pistola en la cabeza, porque hay intereses económicos, hay intereses políticos ahí. Exigir la tierra en Colombia es una amenaza, es autoamenazarse. Nuestra paz está desfinanciada y pasa así por la voluntad política. Pero si hay voluntad política, tú logras tener también financiamiento de la paz. Esos dos factores van juntos de la mano y son necesarios. Sin voluntad política no pones acciones. Y si no pones acciones, además, aterrizadas, concretas, puestas en tu propio mandato, como son los planes de desarrollo territoriales y nacionales, pues no tienes paz, porque no está financiada. Indudablemente hay un rezago muy importante en la implementación de los acuerdos y hay una profundización de la desigualdad y hay un tema que no se ha abordado de manera adecuada que tiene que ver con lograr la recuperación de los espacios por parte del Estado. Que el Estado haga presencia en las zonas donde estaban antes los actores armados toma mucho tiempo, pero sobre todo hay un tema que no se ha abordado de manera adecuada, que es el narcotráfico. Y mientras subsista la política de lucha contra las drogas que existe hoy, va a ser muy difícil que Colombia efectivamente pueda vivir un proceso de paz. Dentro del territorio nos hemos conformado más organizaciones defensoras de derechos, más lideresas, que antes del acuerdo eso era imposible, pero con la firma del acuerdo nosotras hemos salido de la casa y hemos salido a defender a nuestras comunidades. A raíz de esto hemos aprendido a organizarnos, entonces es un logro porque desconocíamos qué era una organización, qué era un grupo de mujeres. Yo solo quiero aportar algo a eso que ustedes están diciendo, y es que históricamente las mujeres siempre nos han ubicado en el espacio privado, y hoy estamos más visibilizadas en el espacio público. Hemos sido las madres que parimos los hijos y se van a la guerra. Somos las viudas y esposas viudas que también han enfrentado la guerra, pero hoy estamos en el espacio público y seguimos resistiendo. Un país que esté en paz, yo creo que para el mundo es también un triunfo. Entonces, yo creo que hay que cuidarlo mucho, pero Colombia tiene una sociedad civil muy fuerte, muy contundente, que le está poniendo vidas también a defender el proceso de paz. O sea, aquí están matando a los excombatientes, aquí están matando a los defensores y defensoras de derechos humanos, aquí están matando a las mujeres que defienden los páramos, los ríos, aquí están asesinando a la gente que dice no pueden seguir sustituyendo cultivos, o sea, erradicando cultivos de forma violenta. Entonces, aquí hay mucha sociedad civil muy fuerte que le está poniendo la vida a esto. En eso necesitamos toda la ayuda de la comunidad internacional, de la sociedad civil del mundo, de los entes multilaterales, de los organismos internacionales, sí. No vamos a correr el riesgo de perder eso, es que han sido muchos años, han sido muchos muertos y muertas, ha sido muy desconsolador también lo que nos tocó vivir para pensar que vamos a perderlo, eso no lo vamos a perder. Si no hay cambios a nivel nacional, es muy difícil que los territorios logren hacer acciones concretas y estructurales y transformadoras del territorio. Sin embargo, también creo que podemos buscar formas distintas de lograr llevar servicios, de lograr hacer reparación, de lograr un poquito más de justicia social, tal vez. Digamos, formalmente la reparación es que tú puedas volver a vivir como vivías antes, pero en una sociedad que discrimina, no puedes pedir que te vuelvan al lugar de discriminación en el que estabas. Entonces, se habla de la necesidad de que las mujeres sean reparadas teniendo en cuenta lo que les causó el conflicto, pero superando la situación de discriminación en la que estaban durante el conflicto. Yo creo que se nos hace más fácil a las mujeres llegar a una comunidad y decir aquí vamos a sembrar árboles, por ejemplo. Se nos hace más fácil a las mujeres atraer público para hacer actividades en pro de la comunidad. Entonces, desde esos espacios que hemos conquistado, se nos hace fácil ir construyendo paz.
reconstruyendo el tejido social